¿Qué es la resequedad ocular? Bueno, yo decidí hacer este video porque todo el mundo me pregunta todo el tiempo, ¿y qué tienes? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué es la resequedad ocular? ¿Y qué es eso? Entonces, bueno, digamos que la definición oficial es: el ojo seco es una enfermedad multifactorial de la película lagrimal y la superficie ocular que causa síntomas de malestar, trastornos visuales e inestabilidad de la película lagrimal con daño potencial en la superficie ocular. Va acompañado por un incremento en la osmolaridad de la película lagrimal e inflamación de la superficie ocular. Bueno, tratemos de entenderla paso a paso. Comencemos por la palabra multifactorial. Esto quiere decir que la enfermedad es causada por varios factores o varias causas, como por ejemplo las pantallas del televisor, del celular, la tasa de humedad o resequedad del ambiente, el viento, el aire acondicionado, la calefacción, la contaminación, el humo, la alergia al polen, la alergia a los gatos, bueno, en fin, la alergia en general, los medicamentos, algunos como por ejemplo los antidepresivos, los antihistamínicos, etcétera, los lentes de contacto, la cirugía láser de los ojos y las hormonas. Las hormonas. Lo cual explica que las mujeres cisgénero que trabajan más de 4 horas al día en el computador tienen un 76% de probabilidad de desarrollar una resequedad ocular contra 60% de los hombres cis. El siguiente concepto que vamos a explicar es superficie ocular. La superficie ocular está compuesta por la conjuntiva, la córnea y la película lagrimal. La conjuntiva es la parte blanca del ojo, la córnea es la parte transparente que está enfrente del iris y la película lagrimal son las lágrimas. Bueno, nos vamos a enfocar entonces en la película lagrimal o las lágrimas, como ya dije, que tienen como función proteger la superficie ocular. Las lágrimas están compuestas por 3 capas. Hagamos de cuenta que lo que está dentro de este vasito son las lágrimas de alguien. Aquí podemos ver claramente las 3 capas. La primera es la capa interna o de mucina, que es mucosa. La segunda es la capa intermedia o acuosa, que es como agua y lleva minerales y vitaminas a la córnea. Y la tercera es la capa externa o lípida, que es un aceitico y evita que las lágrimas se evaporen. Cuando hay una resequedad ocular, la película lagrimal se desestabiliza y entonces se produce una hiperosmolaridad. Para entender la hiperosmolaridad, primero entendamos la osmolaridad. La osmolaridad es la medida usada para expresar la concentración total de una sustancia en un disolvente. Entonces, por ejemplo, el primer vasito tiene una baja osmolaridad porque está más diluido. El segundo vasito tiene una osmolaridad un poquito más alta porque está un poquito menos diluido. Y el último vasito tiene una osmolaridad muy alta porque el líquido verde está muy poquito diluido. Si tenemos jabón de cocina en un vasito y le echamos agua, como el jabón queda más diluido, se podría decir que su osmolaridad es más baja. Y cuando se produce la hiperosmolaridad, es decir, cuando los componentes de las lágrimas están poco diluidos debido a la resequedad, se puede generar una inflamación de la córnea. La inflamación de la córnea es llamada queratitis. Si hacemos de cuenta que la córnea está compuesta por muchos granitos de arroz, cuando la inflamación es persistente, puede hacer que algunos de estos granitos, es decir, algunas celulitas, se arranquen de la superficie y quedan unos pequeños huequitos que duelen mucho. Hay 2 principales clases de ojo seco. La primera es por falta de secreción acuosa o por deficiencia lagrimal, es decir, la capa acuosa de la que hablamos hace ratico está disminuida y a veces casi ausente. La otra clase es la de ojo seco por evaporación, que es cuando falta la capa externa o lípida y entonces eso hace que la capa acuosa se evapore mucho más fácilmente. A veces se pueden tener los 2 tipos de resequedad al mismo tiempo, una deficiencia lagrimal más una evaporación. Entonces, cuando se desestabiliza la película lagrimal, se entra en un círculo vicioso que es llamado el círculo vicioso de la resequedad ocular, que explica las diferentes formas de entrar en la enfermedad. Por ejemplo, las alergias, la cirugía, bueno, todo lo que explicamos al principio, los medicamentos, etcétera. Y se llama círculo vicioso porque una reacción alimenta a la otra, que alimenta a la otra y así sucesivamente, y es muy difícil salir de ahí, incluso con medicamentos y con tratamientos.
Entonces, por todo esto, podemos entender que la resequedad ocular es un trastorno de la unidad funcional lagrimal. En un momento dado se propuso llamarlo síndrome de disfunción lagrimal, pero finalmente se dejó el nombre de síndrome de ojo seco o resequedad ocular.